Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Vamos a leer y dice así: Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tome su lugar glorificando el nombre del Señor. Como iglesia tenemos un privilegio especial de parte de Dios en nuestras vidas. Privilegio que quizás no hemos sabido valorar, quizá por falta de comprensión o de conocimiento, o porque no nos ha interesado indagar acerca de lo que es la iglesia. Para poder entender lo que es la iglesia necesitamos entender lo que es el pueblo de Israel, la nación de Israel. Por la promesa a Abraham. Veamos lo que estamos leyendo. Aquí lo estamos leyendo una vez más. Leamos lo que dice la palabra. Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Ojo, ahí está el punto. ¿Y por qué es el pueblo escogido de Dios? Por la promesa hecha de Dios a Abraham. Dios, hermanos amados, cumple lo que promete. Pueden pasar años, pueden pasar días, pero Dios siempre cumplirá lo que Él prometió. Y por eso yo sigo creyendo firmemente que Jesús volverá por la iglesia. Porque Él dijo: volveré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa de Jesús para sus discípulos, para la iglesia. Yo creo esa palabra y estoy esperando ese día. Anhelo que llegue ese día, porque cuando ese día llegue, se acabarán las tribulaciones, se acabarán las guerras, los pleitos, y se acabará toda enfermedad y pasaremos a la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿No se goza por eso? Esa es la bendición de esa promesa. Por eso es necesario que como iglesia estemos conscientes de lo que somos y el privilegio que tenemos de parte de Dios. Que Dios nos haya escogido en Cristo Jesús. Amén. Pero vamos a avanzar con lo que es Israel. Entonces, ¿por qué es Israel el pueblo de Dios? Porque es el pueblo elegido. ¿Por qué es el pueblo elegido? Por la promesa de Dios. ¿A quién? A Abraham. Por ahí se conoce la doctrina del reemplazo, porque hay predicadores que enseñan que Dios desechó a Israel y que el Israel de hoy es la iglesia. Eso es no conocer la Biblia. Eso es no entender lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Amén. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Isaías capítulo 49, verso 14 y 15 leemos. Dice así: Sión dice, hablando de Israel, cuando dice Sión se refiere a Israel: el Señor me ha abandonado, el Señor se olvidó de mí. Ese es el pensamiento de Sión o de Israel. Pero luego dice el verso 15, ¿qué dice? ¿Pero acaso se olvidará la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso dejó de compadecerse del hijo de su vientre? Son preguntas de Jesús, del Dios eterno, acerca de lo que dice Israel. Y luego contesta, ¿y qué dice? Tal vez ella lo olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti.
Acuérdense que todas esas palabras son exclusivamente para Israel. Nosotros las tomamos y hacemos nuestra esa palabra también, pero directamente esa palabra es para la nación de Israel, para los judíos, para Sión, bendito el nombre del Señor. Entonces Dios no desecha a Israel, porque nunca se olvidará Dios del pacto, de la promesa que hizo con Abraham, su siervo, su amigo. Bendito el nombre del Señor. Dale gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Y si tú tienes a este Dios como tu Dios, tampoco se olvida de nosotros. Wow. Amén. ¿O no amén? Entonces tenemos que tener claro que lo que estamos leyendo lo hacemos nuestro indirectamente, pero directamente es para la nación de Israel. Dice el Señor: nunca me olvidaré de ti, Sión. Nunca me olvidaré de ti, Jerusalén. Oh Israel, nunca. Entonces Dios no ha desechado a Israel. Le tiene parado el tiempo, pero ya llegará el momento que va a tratar con él. Mientras tanto nos está abriendo a nosotros la oportunidad. Amén. Jeremías capítulo 31 verso 35 y 36 dice: así ha dicho el Señor, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos, el que ha puesto al sol la ley de alumbrar durante el día, y a la luna y las estrellas la ley de alumbrar de noche, el que agita el mar y hace que rujan sus olas. Verso 36: mientras estas leyes sigan vigentes, Israel y sus descendientes serán también ante mí una nación para siempre. ¿Qué dice Dios? Cuando las estrellas ya no den su luz, cuando el sol ya no dé su luz, y cuando la luna no dé su luz, ni las estrellas alumbren tampoco, entonces dejará la nación de Israel de existir. Pero mientras el sol esté ahí, la luna esté ahí, las estrellas estén ahí, la nación de Israel será para Dios para siempre, dice Dios. Bendito el nombre del Señor. O sea, la iglesia no reemplaza a Israel. No. Ya vamos a entender lo que pasa para que nosotros nos demos cuenta, mis amados hermanos, la oportunidad y la bendición que tenemos de ser hijos de Dios en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿ha reemplazado Dios a Israel por la iglesia? No. La Biblia no enseña eso. La Biblia habla del Israel espiritual y la iglesia es el Israel espiritual, pero no significa que Dios haya reemplazado a los judíos como su pueblo para darle lugar a la iglesia. No, Señor, eso no es así. Los dejó por un momento ahí, como quien dice, esperando. Les abrió la oportunidad a los gentiles, y para eso tuvo que parar el tiempo de los hebreos o de los israelitas, los judíos, para darnos a nosotros el tiempo. Pero al entrar la plenitud de los gentiles, entonces empieza a correr el tiempo nuevamente para ese pueblo amado por Dios, por la promesa a Abraham. En extensión de la revelación bíblica, Israel ocupa 4/5 partes en la Biblia, en tanto que la iglesia apenas una parte. ¿Cuál es la parte de la iglesia? A ver, pensemos. El Nuevo Testamento es la parte de la iglesia, y todo el Antiguo Testamento de Israel. ¿A quién le revela Dios su palabra en el Antiguo Testamento? ¿A la iglesia o a Israel? A Israel. ¿A quién le revela Dios su palabra en el Nuevo Testamento? A Israel y a la iglesia. ¿El evangelio dónde empezó a predicarse? Con los judíos. Arrepentidos porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Juan, ¿a quién le dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A un mexicano o a un chapín guatemalteco? No. ¿A quién se lo dijo? A los judíos. Entonces, la mayor parte de revelación de la palabra ha sido a la nación de Israel, y una parte a nosotros.
la iglesia. Bendito el nombre del Señor. Segundo punto, el propósito divino. Israel recibe promesas terrenales en los pactos. La iglesia, promesas celestiales en el nuevo pacto o el evangelio. ¿Cuáles son las promesas de Israel? Terrenales. ¿Qué le dijo a Abraham? De ti haré una nación grande. Está hablando de cosas terrenales. Y luego dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí pasa al punto espiritual que le prometió también a Abraham. Entonces, para Israel las promesas son terrenales. La tierra prometida, ¿a quién se la ofreció? A Israel, a Abraham, a Jacob y a Isaac. Y se las dio el Señor. ¿Y qué le ha ofrecido a la iglesia? ¿Nos ha ofrecido un lugar aquí en este mundo lleno de pecado? No. A nosotros nos ha ofrecido una nueva patria. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en Cristo Jesús. Porque las promesas para usted y para mí como iglesia son sacarnos de este mundo terrenal y llevarnos al reino espiritual de nuestro Padre Celestial. Bendito el nombre del Señor. Pero también hay promesas terrenales. Busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? Y todo lo demás será ¿qué? Añadido. O sea, la condición para las promesas, es decir, la condición para las cosas materiales de la iglesia son: primero, Dios. Primero, el reino. Primero, el perdón de los pecados. Primero, la vida eterna. Y después, cuando tengamos perdón de pecados y tengamos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, todo lo que necesitemos será añadido mientras estamos en la tierra y nos vamos al reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios. Israel es una nación de primer mundo, una potencia. Pero delante de Dios es otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene promesas terrenales y sigue disfrutando de las promesas terrenales. Mientras que la iglesia, si buscamos el reino de Dios, si buscamos lo espiritual primero antes que lo material va a ser añadido, porque es una promesa de nuestro Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor. Entonces cambiemos de manera de ver. Primero lo espiritual con Dios, y luego lo demás será añadido por Dios. ¿Sí me entiende, hermano? La simiente de Abraham. Aquí vamos a llegar a lo maravilloso. Israel es la simiente física. El pueblo de Israel es la simiente terrenal, física. La iglesia es la simiente espiritual. Y los judíos que acepten a Jesús, el Cristo, y también se convierten en la simiente espiritual. Ojo, Abraham tiene dos simientes. Entonces, Abraham tiene dos descendencias, por decirlo así: una terrenal y una espiritual. La terrenal, los hijos de ¿quién es? Isaac, Jacob y todos los hijos de Jacob, de Israel. Es la descendencia terrenal. Sigue siendo el pueblo amado por Dios, elegido por Dios. Sigue siendo por la promesa a Abraham, porque no se olvida Dios de Sión, porque no abandona a la nación de Israel el Señor. Ahí está Dios con esa nación. Con la iglesia, vayamos a esa parte. Por eso cuando Jesús está predicando, los fariseos le dicen: nosotros un padre tenemos, y es Abraham. Y Jesús les contesta y les dice: no, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero ustedes, dice, son hijos de vuestro padre el diablo,
porque procuran matarme. ¿A qué se está refiriendo Jesús? ¿A poco no son descendientes de Abraham los judíos? Claro que sí. Pero Jesús ya no está hablando de lo terrenal. Jesús está hablando de lo espiritual. Ojo, terrenalmente todos los mexicanos son mexicanos, pero no todos los mexicanos son ciudadanos del reino de los cielos. Que la religión dice todos somos hijos de Dios en la religión, porque se lleva al niño a los días de nacido y se le va a echar agua fríita en la cabeza, y por eso se dice que ya es parte de la iglesia y que es hijo de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice otra cosa. Así los judíos creían que por ser descendencia de Abraham, todos eran del reino de Dios. Por descendencia, por derecho de ser hijos de Abraham. Pero Dios les dice: vosotros no sois hijos de Abraham, sino hijos de vuestro padre el diablo, porque queréis matarme. ¿De qué está hablando Jesús? ¿A poco se equivocó Jesús? No. Él mismo les dice: ustedes son descendencia de Abraham. Y entonces Jesús, ¿por qué les dice que son hijos del diablo? Espiritualmente hablando. Porque en el tiempo de Jesús, el Hijo de Dios ya no es por descendencia física o material o carnal, sino es por el Espíritu de Dios que hace nacer de nuevo a la persona. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria a Dios si está aquí. A ver si me entiende. Vayamos a ver qué dice Juan 1:11. Póngame atención a lo que estamos leyendo. ¿De quién está hablando ahí? Les pregunto. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Y Israel, los judíos. ¿Qué dice primero? A lo suyo. Así dice, ¿verdad? A lo suyo vino. Cuando dice a lo suyo, se está refiriendo a su propiedad, a su pueblo, a la nación de Israel. A lo suyo vino, a su heredad, se le llama en el Antiguo Testamento. ¿Y quién es su heredad? Israel, la nación de Israel. A lo suyo vino, ¿quién? Jesús. ¿Y a qué vino a hacer a lo suyo? A buscar salvarlo de sus pecados. Eso dice Mateo. Que se le puso Jesús porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Dice enfáticamente a su pueblo. No dice a los mexicanos, no dice a los guatemaltecos, chaparros esos. No, dice a lo suyo. Pero luego, ¿qué dice después cómo continúa el verso? Y los suyos no le recibieron. Ahora sí se refiere a los judíos individualmente. Primero, como nación, lo suyo. Y segundo punto, los suyos no le recibieron a los judíos, porque la mayor parte no le recibió, no creyó en él. Entonces no pudo salvar ni hacer muchas cosas espiritualmente hablando con Israel. A lo suyo, a la nación, a la heredad como tal, al pueblo. Pero su pueblo, lo suyo, su pueblo, los judíos no le recibieron. ¿Por qué? Porque la primera descendencia es terrenal de Abraham. Y esa descendencia no le recibió. Le rechazó a Jesús. Unos cuantos creyeron, recibieron milagros, comieron día gratis, porque eso nos encanta a todos, ¿verdad? Pero cuando vemos en Pentecostés, solo hay 120. ¿Dónde está el resto? Los primeros 5,000 que les dio de comer, ¿dónde están? Los otros 3,000, ¿cuántos van ahí? Son 8,000, ¿verdad? ¿Y dónde están en Pentecostés esos? Y los que son parte de la iglesia son los que estaban en Pentecostés. El resto quedó fuera de la iglesia. Nosotros vemos que de repente se llena la congregación. Hay muchos hermanos. El problema es que Cristo va a venir y solo Él sabe que nos vamos con Él. Comieron 3,000, 5,000, son 8,000 y hay 120 nada más en el aposento alto.
120, entre ellos los discípulos, que realmente recibieron a Jesús, creyeron en su corazón en Jesús y lo confesaron como Señor y Salvador de sus vidas, y fueron sellados por el Espíritu Santo de Dios. Dele gloria al Rey. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces entendamos, hermanos amados, que la nación de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Individualmente no está tratando todavía con esa nación, con los judíos, aunque los que están recibiendo al Mesías está tratando Dios con ellos. Podemos decir que está tratando como nación y también tratando con ellos, a pesar de que no es el tiempo, espiritualmente también. Pero ahorita más directamente está tratando como nación. Como nación hay muchas profecías que se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo hasta que llegue el día que venga a salvar al Señor a los que queden todavía de pie, haciéndole frente al anticristo. Ahí empieza. Pero como nación se cierra el trato ahí y empieza lo espiritual también. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3, verso 8 y 9. Juan el Bautista dice a los que venían a él, los fariseos y ellos que venían a él: produzcan frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Y no crean que pueden decir: tenemos a Abraham por padre. Porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar ¿a quién? Hijos a Abraham. Gloria a Dios. Juan el Bautista, ¿qué era? ¿Judío o gentil? Era judío, ¿verdad? El último de los profetas bíblicos. Juan el Bautista. Aquellos que estaban en las sinagogas, en el templo, venían al bautismo de Juan. Y él les dice: hagan frutos dignos, ¿qué? De arrepentimiento. Ojo, el verdadero arrepentimiento trae frutos. El verdadero arrepentimiento trae frutos. ¿Cuáles son los frutos del verdadero arrepentimiento? Los cambios de actitud, de vida, de hablar. Si antes odiaba, ahora ama. Si antes maldecía, ahora bendice. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Ese es el primer fruto del arrepentimiento. El amor. Por eso si usted dice: es que siento aquí, ¿cómo dicen ustedes? Hay una palabra que ustedes dicen: no soporto a este hermano, a esta hermana. Ojo, que hace falta algo en ese corazón. Produzcan frutos de arrepentimiento y no digan que pueden decir: tenemos a Abraham por padre. ¿Cuál era el problema de los judíos entonces? Que ellos creían, así como cuando nuestros hijos, ¿verdad? Mi papá es cristiano, pues yo también soy cristiano porque voy a la iglesia con mi papá. Y nosotros los padres nos llevamos el cuento y decimos: no, mi hijo es cristiano de cuna. Tremendo muchacho, ahí anda hablando groserías en la escuela y usted dice que es cristiano. Necesita arrepentirse él de corazón. Cuando él se arrepienta de sus pecados, entonces van a empezar los frutos. Ya no va a hablar groserías, ya va a ser diferente. Ya no va a buscar a los drogadictos de amigos, no. Ahora va a buscar la casa de Dios, va a orar, va a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque hay frutos de arrepentimiento. Tiene sed de Dios. Bendito el nombre del Señor. La persona que no tiene sed de Dios está en duda su arrepentimiento. Porque el niño nomás nace y ¿qué hace? Busca la comida, ¿verdad? ¿O a poco espera que la mamá lo despierte para que... No, él lo primero que hace es llorar y llorar hasta que se prende la mamá ahí a darle comida. Entonces se queda tranquilo y se duerme, ¿verdad? Así es el cristiano cuando nace de nuevo. Bendito el nombre del Señor. Así es el cristiano. Nace de nuevo, lo toca el Señor. La palabra quebranta su corazón y el Espíritu Santo viene a sanar ese corazón herido y empieza a tener sed de Dios. Busca alabar a Dios, busca hablar con Dios, busca congregarse, busca bautizarse. Frutos de arrepentimiento. Amén.
Porque hay necesidad en el alma del recién nacido y tiene hambre de su Padre Celestial. Gloria a Dios, amén. ¿Sí está aquí? Pero por eso Juan el Bautista confronta a los israelitas, porque ellos creían que porque como eran descendencia de Abraham, no, pues ya somos hijos de Dios aquí, pues me bautizaron de niño y pues bueno, yo soy hijo de Dios y me acomodo aquí con Juan el Bautista. Dice, a ver, generación de víboras, les dijo. ¿Quién les dijo a ustedes? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos de arrepentimiento y entonces realmente el Dios de los cielos vendrá con ustedes. Dele gloria al Rey. Dios es bueno. Por eso yo le diré, Dios tiene hijos, no tiene nietos. Es que pastora, a nosotros nos han enseñado eso. La Biblia, creen lo que dice la Biblia, no lo que enseñan por ahí. Lo que dice Juan me llama la atención. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Qué le estaba diciendo? No, proféticamente ya le estaba diciendo, ¿sabes qué? Abraham va a tener otros hijos. Eso es lo que le está diciendo. Cuando él le dice, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No se crean que ustedes son hijos de Abraham. No, Dios va a levantarle hijos todavía a Abraham. Y unas duros de corazón que andan adorando a la piedra, de esos levantará hijos de Abraham todavía Dios. Y aquí estamos nosotros, ¿verdad? Alabando al Rey. Bendito el nombre del Señor. Juan 8:39. Ellos le respondieron, ¿nuestro padre qué? Es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las cosas o las obras de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Abraham creyó a Dios sin cuestionar, sin titubear. De repente quiso añadir al sobrino, al papá y a todo mundo. Y eso le costó problemas porque llegó a la tierra prometida cuando había hambruna y tuvo que irse a Egipto. Pero si hubiese ido solo, llega en tiempo de abundancia a la tierra prometida y no hubiera tenido que ir a Egipto. Así nos pasa, ¿verdad? Obedecemos, pero queremos ajustar todos a nuestro llamado. No, hermanos, el llamado de Dios es individual. Es individual, es personal. El llamado de Dios es personal. Dios no llama a grupos, va a decir, no, a estos de aquí, estos tienen dinero de aquí de Lomas Verdes, a eso voy a llamar nada más. No, el Señor llama a unos de allá del barrio más pobre de Tepito, a otros de Lomas Verdes, a otros de Polanco y por todos lados. Llama a uno donde Él quiere llamarlo, porque Dios es así. Bendito el nombre del Señor. No llama por grupos, llama a una persona. Luego viene la promesa, cree tú en el Señor y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque nuestra casa, nuestra familia tiene la bendición de que Dios llegó con su palabra a nuestro hogar, a nuestra familia, y ellos también pueden recibir la salvación si creen en el Dios que el padre o la madre ha creído. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey si lo cree. El Señor te llamó a ti, hermana, hermano que estás aquí. Matrimonios, Dios los llamó a ustedes. Ahora es trabajo de ustedes enseñar la palabra a sus hijos. Y la promesa está de Dios ahí sobre tu familia. Y si tú haces el trabajo de compartirle la palabra, seguramente llegará el tiempo que Dios se glorificará y los hará nacer de nuevo para la gloria de su nombre. Dele gloria al Rey. Pero no crea que porque usted viene a la iglesia, ese muchacho que anda fumando marihuana es hijo de Dios. No, señor. Ese es un pecador. Vendiendo puchitos de droga ahí en la esquina. Y usted dice, es mi hijo y también es hijo de Dios. No, señor. No nos confundamos. Yo puedo estar predicando y sirviéndole al Señor con todo mi corazón, pero si ustedes no se arrepienten, no van a ir al reino de los cielos. Así de fácil se la pongo cada que estoy con ellos y tengo la oportunidad. ¿Por qué? Porque yo conozco lo que dice la palabra de Dios. En el 37 está lo que Jesús dice: yo sé que ustedes son descendencia de Abraham.
O sea, el Señor Jesús lo confirma. Dice: yo sé que ustedes son descendencia de Abraham, pero no se confundan, porque lo que les mueve allá en el corazón, quieren matarme, tienen un celo contra mí, eso no es de Dios. Ah, si son descendencia de Abraham, ustedes vénganse para acá, porque ustedes es el reino de los cielos. No, ustedes quieren matarme, ustedes son hijos del diablo, les dijo así de claro. Pero nosotros pensamos, no, es que solo Dios es amor, y por eso andan por ahí con banderitas de colores diciendo: ahí los hermanos no nos quieren, pero Dios nos ama. Y yo no digo que no les ame. El problema es que si hablamos de salvación, si no se arrepienten de su pecado, no podrán ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios abomina que el hombre con hombre tenga relaciones sexuales, que la mujer con mujer tenga relaciones sexuales. Y pueden tener una iglesia, pueden seguir predicando y creyendo que van al reino de los cielos. Mientras no se arrepientan de su pecado y se vuelvan a Dios, no pueden entrar al reino de Dios. Esa es la realidad. La realidad bíblica. La realidad religiosa puede cambiar, porque está cambiando la realidad religiosa. Pero la realidad bíblica no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Él estableció que un hombre con una mujer tengan intimidad sexual. Ese es el orden establecido por Dios. Ahora, lo correcto y lo sano, lo santo ante Dios es con toda su bendición, unidos en matrimonio. Pero lo normal es entre un hombre y una mujer. Lo santo y agradable, perfecto ante Dios, es dentro del matrimonio. Tengo que hacer la diferencia para que no se me confundan. Pero ante los ojos de Dios, lo santo, lo puro es en el matrimonio, en el vínculo santo y sagrado del matrimonio. Nacimiento. Israel tiene nacimiento físico que produce parentesco. ¿Qué era lo que reclamaban los judíos? El parentesco, ¿verdad? Por ser descendientes, porque Israel tiene nacimiento físico, no espiritual. Israel no tiene nacimiento espiritual, excepto los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Ojo, de ahí no tiene nacimiento espiritual, tiene parentesco en Abraham, el amigo de Dios. ¿Qué tiene la iglesia? ¿Nacimiento físico? No. ¿Qué nacimiento tiene la iglesia? Espiritual, ¿verdad? ¿Cuándo nacimos espiritualmente para Dios? Haga memoria, hermano. ¿Cuándo, hermana que está aquí? ¿Cuándo usted nació de nuevo para Dios? Cuando recibió, cuando creyó que Jesús es su Salvador y que su sangre le limpia de todo pecado, y le aceptó, le confesó como Señor y Salvador de su vida. Ese día nació de nuevo. Israel, nacimiento físico y parentesco. Los judíos, hijos de Abraham. La iglesia, nacimiento espiritual, y nos guía al parentesco, que es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el nacer de nuevo nos hace hijos de Dios por la sangre de Cristo y por el Espíritu Santo y la palabra de Dios que obra en nuestras vidas. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey porque Él vive. Tenemos un Padre no por nacimiento físico, sino por el Espíritu que nos lleva a nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Para poder ser hijos de Dios necesitamos a Jesús en nuestras vidas, porque Él nos hace nacer de nuevo. En el 11 vimos que Jesús vino a lo suyo. Los suyos no le recibieron. Ahora vamos a ver por qué nosotros somos hijos de Dios. Por la remisión de Cristo hecha en la cruz del Calvario y su Espíritu en nosotros.
Qué hermoso, hermanos, está esto. Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo. Dele gloria al Rey. Dios es bueno. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, bendito el nombre del Señor. ¿Les dio qué? Les dio potestad. No somos hijos de Dios por herencia de Abraham. Somos hijos de Dios porque Cristo nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermano, pase las luchas, pase las pruebas, pase las penumbras que tenga que pasar, pero no se despegue de Jesús. Soportemos con paciencia las luchas, pero no se despegue de Jesús, porque usted no es hijo de Dios por pertenecer a Iglesia de Cristo Camino de Santidad. Usted no es hijo de Dios por pertenecer al grupo de servidores de la iglesia. Usted es hijo de Dios por Cristo que mora en vuestros corazones. Él le dio la autoridad, el derecho, la potestad de que usted sea hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Es saber que hoy soy hijo de Dios por Jesús. Cuando cuando entendamos los seres humanos que nos convertimos en hijos de Dios por Jesús, no vamos a querer estar lejos de Jesús, porque todas las bendiciones en Jesús son sí. Amén, Señor. Bendito el nombre del Señor. Pero lejos de Jesús, el diablo te arrastra. Si no, acuérdate de dónde nos sacó. ¿De dónde nos sacó? ¿Dónde andábamos, hermanos? ¿Teníamos religión o no teníamos? Sí. Aunque el evangelio se conoce como una religión, pero en sí no está cimentada nuestra vida espiritual, nuestra fe en una religión, está en Cristo Jesús. Amén. Los principios de nuestra fe es Jesús mismo. Por eso me gusta lo que dice aquí, lo que estamos leyendo. Pero a todos los que le recibieron, ¿cuántos le hemos recibido? A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creemos en el nombre de Jesús como Señor de nuestras vidas? Dele gloria a Dios si usted tiene a Jesús, si ha recibido a Jesús. Confiese a Jesús como su Señor de su vida. Confesemos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, donde quiera que estemos parados, aunque nos cueste la vida. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Se da cuenta el privilegio que tenemos? El estar en Cristo, hermanos, es la bendición más grande que podemos encontrar en esta tierra. ¿Por qué? Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien tuvo misericordia nuestro Padre. Dios tuvo misericordia de mí. Dios tuvo misericordia de ti. Tiene misericordia de ti si no le has entregado la vida al Señor. Dios tiene misericordia de ti todavía, porque aún el evangelio se sigue predicando. Pero el día que este evangelio se acabe en esta tierra, el tiempo de los gentiles se acabó. Y ahora nosotros como iglesia tenemos que estar ya en gloria con nuestro Padre Celestial, con Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén. El verso 13 que dice: los cuales no son engendrados por sangre o voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendito el nombre del Señor. Los judíos o los hebreos o los israelitas son pueblo de Dios por la promesa. Nacieron de Abraham físicamente como pueblo de Dios, como nación de Dios. La iglesia nacemos espiritualmente por Cristo nuestro Señor y Salvador. Por eso dice aquí la palabra: los cuales no son engendrados por voluntad de varón, por voluntad de carne, no. Pero cuando una mujer está en matrimonio, lo primero que anhela es tener un hijo. Es lo normal, tener un hijo. ¿Y el esposo qué quiere? Un hijo. Pero los cristianos, nadie
deseó que usted fuera cristiano. Es más, algunos les dijeron: si te volviste, aleluya, no eres parte de la familia. Bendito sea Dios, porque dejé de ser de esta familia y soy de la familia celestial. ¿Se goza o no se goza? Pero como solo pensamos en lo material, pero si dejo de ser familia, mejor ya no voy a la iglesia porque la casa de mi papá está bonita y solo somos 2 hijos, a lo mejor me la da a mí. Se me hace que Jesús sí es el Señor, pero está mejor lo material. A mí qué me importa lo material, hermanos, cuando la vida eterna con Dios, donde las calles son de oro, dice la palabra del Señor. A los arquitectos se les caen los puentes, pero a mi Padre Celestial no se le cae nada. Hasta han pasado cuántos miles de años y la tierra sigue en el mismo lugar. Bendito el nombre del Señor. La perfección de nuestro Padre Celestial. Ese es nuestro Dios. Y dice que en su casa hay lugar para todos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, dice la Biblia. Amén. Con eso no le digo disfrute su casita, hombre, pero no ponga su corazón ahí en la casita. No, disfrute su casita. ¿Quiere chapearla de oro? Chapela de oro, pero ese oro se va a quedar. Y el anticristo va a ser el dueño de todo eso. Y usted y yo, ¿cuál problema si estaremos con Cristo Jesús, verdad? Esa es la realidad de la vida. A ver, ¿alguien se lleva algo cuando se muere? ¿Ha visto a alguien que le echen el carro, la casa ahí en el ataúd? No, hombre, todavía está el cuerpo, ya están peleándose por los sacos, por los vestidos, por los sartenes, por las vajillas, por todos están peleando ahí. Disfrute lo que Dios le da cada día. Gócese en la presencia del Señor, porque los que se deleitan en el Señor, Dios les concede las peticiones de su corazón. Bendito el nombre del Señor. Pero nosotros somos hijos de Dios, no por voluntad humana, sino por la voluntad de nuestro Padre Celestial, que nos hizo renacer en Cristo Jesús. Bendito su nombre para siempre. Dele gloria al Rey. Por eso dice Pablo, el apóstol Pedro: bendito sea Dios, que nos hizo renacer en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Por la voluntad de Dios usted y yo estamos aquí, porque Él nos hizo nacer de nuevo, no por voluntad de carne, sino por el Espíritu de Dios que tocó nuestro corazón, quebrantó nuestro corazón y nos hizo sentirnos como cucarachas en esta tierra. Y nos dimos cuenta que necesitábamos al Salvador Jesús nuestro Señor. Le pedimos perdón, vino a nuestra vida, nos perdonó, limpió nuestros pecados y nos hizo hijos de Dios. Dele gloria al Rey. Esa es la diferencia entre Israel y la iglesia. Las similitudes que tiene. Mateo capítulo 26, verso 27 y 28. Yo por eso le digo, los judíos para mí son como ese hermano mayor que anda de rebelde por ahí, que ya mi Dios tratará con él. Pero tengo otros hermanos judíos. Los que han creído en Cristo Jesús son nuestros legítimos hermanos, porque nos une el mismo espíritu, nos hizo nacer el mismo espíritu. Por eso somos hermanos del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, y también de ¿quién más? Jesús nos llama hermanos también. María, la madre de Jesús, no la que andan ahí llevando entre maderas. No, la María, la madre de Jesús, esa también es nuestra hermana. ¿Por qué? Porque ella creyó en Jesús. Lo llamó mi Salvador. Y nadie puede llamar a Jesús mi Salvador si no cree en Él. Esa es una judía que es hermana de las creyentes en Cristo Jesús. Mateo 26, 27 y 28. ¿Qué dice? ¿De qué estaba hablando Jesús? Del nuevo pacto que iba a ser, ¿dónde? En la cruz del Calvario. Y la sangre de Cristo es la con que Dios sella el nuevo pacto, donde la salvación ya no se obtiene por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Y ahí es donde nacemos nosotros, en el nuevo pacto. Ahí es entonces, Israel disfruta de varios pactos. El primero, el pacto abrahámico.
El segundo, el pacto davídico. El tercero, el pacto deuterocanónico, el que le llaman también pacto de Palestina. Son los pactos de Israel. Y la iglesia indirectamente participamos solo de dos pactos. ¿Cuál? El de Abraham y el nuevo pacto. Mientras que Israel participa de todos los otros, nosotros como iglesia indirectamente, no directamente, porque los dos, el abrahámico es con Abraham y su descendencia. El nuevo pacto es con Israel y los que creen en Jesús como Señor y Salvador. Y lo hizo con los judíos, no con los guatemaltecos, no con los salvadoreños, no con los hondureños, con los israelitas, con los judíos. Nada más que en el nuevo pacto ya no es solamente al pueblo de Israel, sino también se nos abrió la puerta a los gentiles. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y después al griego. Dele gloria al Rey. Israel disfruta del resto de los pactos hasta el día de hoy, y nosotros disfrutamos del pacto abrahámico indirectamente y del pacto del nuevo pacto. Por eso el Señor dice: esta es mi sangre, que por muchos, no dijo de ustedes, dijo muchos, cumpliendo la promesa que le dijo a Abraham: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendito el nombre del Señor. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Materialmente, tu descendencia, Isaac, Jacob y toda tu nación, la que voy a levantar de ti. Pero de tu misma simiente también voy a bendecir a las demás naciones. ¿Y cuál es la bendición más grande que nos ha dejado el Señor a través de los lazos de Abraham? La fe, la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Bendito el nombre del Señor. Dele gloria al Rey. Dios es maravilloso. Entonces, entendemos, hermanos, que nosotros, la iglesia, ahí vamos a la par de Israel, con las diferencias que marcan nuestra existencia como iglesia. Y la más fuerte de todas es Cristo Jesús, porque por Él existe la iglesia. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor. ¿Cuál es la iglesia de Cristo? La que Él está edificando en su nombre. En su nombre. Por eso dice: a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, a esto les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los enemigos de Israel no han podido destruirla como han querido por siglos. Y tampoco Satanás ha podido destruir a la iglesia, porque ambos pueblos los cuida y los protege el mismo Dios de los cielos, con la diferencia que ahora está tratando directamente con la iglesia por el Espíritu y por la palabra de Dios. Dele gloria al Rey.